Bueno, seguimos con más de La Cosa Como Es por Teleradio América y Televisión Dominicana. Agradecer a la gente que está en sintonía a través del canal de YouTube de Edith Febles. Aquí veo a Joe, también está Celsa Elena Vargas de Faña, Octavio Taveras, Pedro Antonio Vargas, Luisa Hernández, Junior Medrano, Ángel Cabrera y todos los que están ahí pendientes, que tal vez no escriban, pero yo sé que están viendo este programa en el día de hoy. Y a continuación yo voy a tener una conversación muy interesante con Clara Morel. Clara es gestora y también teatrista, se dedica al mundo de la cultura aquí en República Dominicana, que es toda una valentía en realidad, Clara, hacerlo, sobre todo porque muchas veces la cultura es una especie de cenicienta en el Estado dominicano, se deja un poco de lado y con Clara abordaremos eso, por supuesto, teniendo en cuenta que ya próximamente este sábado se conmemora el Día Internacional de la Mujer y qué bueno tener a una mujer aquí hablándonos sobre cultura. Bueno, saludos, Clara. Muchísimas gracias por la invitación. Es siempre un placer poder conversar de teatro y de cultura en este país, que como has dicho, es un gran desafío, pero tenemos un movimiento cultural pujante que trabaja a mano pelada y que abre espacios no solamente para artistas y para los profesionales de la cultura, sino también para toda la población. Así como tú dices, Clara, que el movimiento cultural trabaja prácticamente a manos peladas, uno se pone a pensar y nos ponemos a analizar en todos los gobiernos que han pasado, las diferentes gestiones, cómo está la cultura ahora mismo. Si tú fueras un médico y yo te preguntara cuál es el diagnóstico, doctora, ¿qué me dirías tú con relación a la cultura como tal aquí? Que un diagnóstico reservado sería. Bueno. Porque si bien es cierto que desde la oficialidad lamentablemente no tenemos una política rectora que parta del Ejecutivo y guíe las acciones de las diversas instancias que tienen el mandato constitucional de garantizar derechos, el acceso a bienes y servicios culturales, el acceso democrático, porque no puede quedarse en una circunscripción de Santo Domingo, el mandato es para todo el país y para todos los ciudadanos. Eso no está pasando. Lamentablemente no vemos una intención del Ejecutivo de modernizar un ministerio que lamentablemente se ha quedado en términos técnicos en el siglo pasado o en el momento en que surgió a principios de los 2000. Hemos sido víctimas de un proceso de desinversión sistemático haciendo un cálculo conservador. Hemos perdido unos 400 millones de pesos en incentivos que estaban disponibles hasta el otro día para el sector. Y si bien es cierto, eso no se inició con esta gestión, pero sí se ha agravado. Yo creo que hay muchos desafíos para el nuevo incumbente en el Ministerio de Cultura, pero sobre todo para el presidente Luis Abinader, iba a decir Danilo Medina, pero bueno, el presidente... Danilo Medina es presidente ahora del PLD. Sí, porque increíblemente extrañamos esa gestión, porque logramos una serie de conquistas. Sí, fue mucho más beneficioso la administración PLDista para el sector cultural que lo que ha sido el PRM, increíblemente. ¿Qué se alcanzó en cuanto a cultura en la gestión del PLD? ¿Y a qué gestión te refieres, para tener una idea de tiempo? Bueno, nosotros llegamos a tener 100 millones de pesos disponibles para proyectos culturales independientes a los que se podía acceder democráticamente. Ahora hemos visto un anuncio que habla de 500 millones de pesos en préstamos disponibles a través de Promitir. Ah, sí, recientemente, eso fue de esta semana, de estos días. Entonces, pasar de incentivos que van directa a la productividad del sector independiente a un sistema de financiación que se reduce a préstamos y que no contempla otros estímulos para un sector que, como te dije, tiene mucha garra y que se ha levantado desde la pandemia, trabaja en los territorios, tiene una vocación social importante, pero también dinamiza las economías a nivel local. Yo creo que tanto la gestión del entonces ministro José Rafael La Antigua, creo que marcó un precedente que esta administración tiene por lo menos que replicar con eventos muy recordados y con también una vocación de diálogo hacia el sector independiente. Tienen que abrirse las puertas del ministerio porque ningún incumbente puede accionar desde la soledad.
como ha pasado en esta gestión. Claro, a lo que te referías, Clara, es el anuncio que realizó el Ministerio de Cultura y también Promipyme de un procedimiento de acceso a fondos de 500 millones de pesos. Y esto destinados para apoyar a emprendedores del sector cultural y creativo. De acuerdo a estos funcionarios, dicen que es para fortalecer la economía naranja. ¿Por qué esto no necesariamente es tan positivo, si es lo que entiendo? Bueno, no es que yo me imagino que parte de una buena intención, pero es un instrumento de financiamiento, no es un apoyo y no está enmarcado, como te decía, en una política que permita a los pequeños emprendedores pues poder dinamizar su trabajo. Creo que además le agrega un elemento burocrático porque quienes vayan a solicitar préstamos tienen que pasar primero por el Ministerio de Cultura y luego agotar el procedimiento en Promipyme. En Promipyme. ¿Entiendes? Entonces, Promipyme siempre ha estado a la disposición de apoyar a emprendedores, pequeños y microempresarios. Entonces, nosotros necesitamos otros instrumentos financieros, otros medios, otros programas que incentiven nuestra productividad y nuestra capacidad de trabajo. Hay algunos datos incluso que ofrece el Ministerio de Cultura en este comunicado conjunto con Promipyme. Por ejemplo, refiere que en República Dominicana las industrias creativas representan, UNESCO dice a nivel general que las industrias creativas presentan aproximadamente del 3% del Producto Interno Bruto global. Y en República Dominicana solo el consumo de los hogares aporta un 1.6% del PIB nacional. Esto según datos de la Encuesta Nacional de Consumo Cultural del Banco Central. Entonces uno se pregunta, por ejemplo, Clara, hay mucha gente aquí que quiere hacer cultura, que no que quiere hacer cultura porque cultura es todo, pero que quiere dedicarse al sector cultural para producir, ya sea en alguna manera, escribiendo, actuando, pintando. ¿Por qué todavía vemos una especie de dejadez en los diferentes gobiernos y no tanto... no un apoyo que sea suficiente para el empuje y el desarrollo de ese sector? Hay falta de información, también hay un estigma hacia el sector cultural que se le ve únicamente desde la perspectiva de la animación, quizá de la velada, de la expresión artística del show, y no como un motor de desarrollo. Sin embargo, hay muchísimas actividades culturales que, como te decía, dinamizan la economía a nivel local, implican la participación de miles de personas en provincias, en sectores populares. Hemos visto el auge que han tomado los ritmos urbanos a nivel internacional, que ya tienen prácticamente una industria, y eso ha crecido de espaldas al Estado Dominicano, que no tiene una intención ni de mejorar, ni de fortalecer, ni de acompañar estas manifestaciones que han logrado tanto auge. Y así pasa con muchísimos sectores, con el carnaval, con las manifestaciones de tradición y de memoria. Quizá en el aspecto que el Estado se ha puesto más en la pila tiene que ver con el turismo, pero nuestro trabajo trasciende eso. Nosotros tenemos una vocación social, nosotros somos un espejo, estamos en constante diálogo con la sociedad y tenemos un perfil también muy crítico, y eso es necesario también para mantener la democracia, la cohesión social. Hacemos aportes hasta en términos de salud mental. La cultura no puede ser vista desde el espectáculo únicamente, aunque es un brazo muy importante. Hay una variedad de aportes, es un pilar de desarrollo, como también dice la UNESCO. Y ese tema de las industrias culturales, yo creo que no engloba la diversidad del ecosistema. Eso es importante. Muchos de nosotros no podemos ser encasillados dentro de empresas. De hecho, este afán de formalización, que no nos oponemos, hay que presentar y hay que pagar impuestos, pero muchas veces invisibiliza el trabajo de la persona.
porque la mayoría de emprendimientos realmente es una persona o quizás dos que están empujando un proyecto. Claro. Entonces, como meterte esa camisa de fuerza de un esquema empresarial o industrial, lo que hace es perder un potencial y una oportunidad de estar más de cerca con las comunidades, con los trabajadores y de ver el impacto que puede tener el movimiento cultural desde lo local. Hay un aspecto que es muy mencionado, o fue en su entonces muy mencionado, y era lo de la ley de mecenazgo. Eso prácticamente quedó en nada, o que se alcanzó muchas conversaciones, muchas mesas de diálogo, muchos sueños con relación a esta ley de mecenazgo, que es prácticamente ese apoyo que se les brinda a los artistas y a los creadores culturales, pero ¿qué pasó con ella? Sí, ha sido un doloroso fracaso la ley de mecenazgo, ya que no ha podido ser implementada por una serie de tecnicismos que lamentablemente se esperó hasta último momento, porque hubo una selección de 100 proyectos culturales que fueron beneficiados con una primera convocatoria y estaba en curso una segunda. Y lamentablemente por estas desavenencias entre la Dirección General de Impuestos Internos y Hacienda no se ha podido implementar. El marco legal debe ser robustecido y debe contemplar beneficios también para las personas que apoyan desde sus impuestos pues a los proyectos culturales. La verdad que es muy cuesta arriba para un empresario simple y sencillamente destinar unos fondos, tener que lidiar con un proceso burocrático que es bastante engorroso, claro, sin tener ningún tipo de beneficio. Y cuando digo beneficio, quizá algún tipo de exención particular, claro, algún privilegio de presentar antes o más tarde. O sea, tiene que haber un incentivo para quien está apoyando la cultura, si no, no tiene ningún sentido. Y eso yo creo que limitó las posibilidades de que este marco legal fuera implementado, además de que no fue cercenado en el proceso. Tú sabes que los proyectos de ley tienen muchísimos beneficios o incorporan las demandas del sector y en el camino... lo van macheteando. Exactamente. Lo van macheteando. Y eso lamentablemente pasó con la ley de mecenazgo y yo creo que hay una oportunidad ahora de revisitar y de crear incentivos, porque hemos visto con la ley de cine cómo los incentivos sí generan sus frutos y dinamizan una actividad productiva, además de, claro, apoyar la vocación social que tienen las manifestaciones culturales, artísticas, de memoria y de tradición. Hablamos de cultura y pensamos mucho en el Polígono Central, en lo que pasa aquí, en el Distrito Nacional, en las calles que tienen nombres bonitos. Pero ¿qué pasa con la cultura, el sector cultural, en los barrios, en las provincias? ¿Puedo yo pensar en sector cultural si estoy en Elías Piña o si estoy en El Ceibo? O sea, ¿cómo funciona eso? Sí, y es normal que pensemos siempre en Santo Domingo, ya que el 70% de bienes y servicios culturales del Estado o dinamizados desde el Estado se encuentran en la circunscripción número 1 de Santo Domingo. Entonces, claro, hay esta visión centralizadora donde las decisiones, los recursos parten de Santo Domingo y se envían a las provincias en este afán de llevar cultura, cuando la cultura, como tú dices, está en las comunidades, pero claro, que tienen una poderosa capacidad de movilización, de creación, de articulación que debe ser contemplada y desde lo local pues generar una serie de programas y proyectos que incentiven esta creatividad y este potencial que hay en los sectores populares. En cientos de barrios no hay acceso a un solo servicio cultural. Cuando tú mencionas servicio cultural, ¿qué sería? Bueno, salas de teatro, escuelas de formación, hay una serie de espacios de animación que en todos los barrios hay por lo menos una cancha, pero centros culturales no hay. Claro, a gente que quiera dedicarse al arte, a cualquier rama del arte, no tiene esa
facilidad. Exactamente, que en algún momento sí existió a través de los clubes culturales, que es un modelo, que es una experiencia relativamente cercana, porque hace 40, 50 años nosotros teníamos con menos condiciones económicas y sin una instancia gubernamental, sin una estructura que diera acogida a los clubes, pues había toda pues un ecosistema cultural, deportivo que acogía a la juventud. Entonces, ¿por qué, si tenemos ese modelo y este precedente, por qué desde el Ministerio de Cultura, desde la presidencia, que se hacen actividades de animación, pero están totalmente desconectadas y no apelan a los liderazgos locales? Si seguimos instruyendo desde Santo Domingo la realización de tal o cual actividad y no integramos a quienes están trabajando día a día, mano pelada, en las comunidades, pues esas actividades pasan como eventos. Y se ve como algo externo que no tiene que ver necesariamente con mi comunidad o con mi gente. Es algo como que sabemos que que vendrá de vez en cuando, pero que no forma parte de quién yo soy como comunidad y de cómo yo me puedo desarrollar. Claro, no fortalece los vínculos de la comunidad, ni hay un empoderamiento, y muchas veces son utilizadas también para hacer campaña de los incumbentes de turno y de la propia presidencia. No me diga eso, Clara. Claro, no me diga que qué pasa eso. Esos programas de vuelta al barrio y eso, que pueden tener una vocación más social, un peso, pueden ser al final más didácticos. Es una promoción prácticamente de la gestión o el incumbente de turno. Claro, por eso nosotros decimos, no es que falte dinero, lo que falta es eficiencia, capacidad técnica, que haya un plan rector que conecte todas estas iniciativas y hacer frente también al fantasma del clientelismo, porque el sector cultural no está exento ni de clientelismo ni de corrupción. Yo creo que hay también una interpelación a sociedad civil, al movimiento social, de tener una mirada de fiscalizar los presupuestos para que haya una distribución justa y coherente de estos recursos, que no se vaya a pagar actividades que quizás no son prioritarias. Y uno, sobre todo, yo, por ejemplo, que estaba hablando del tema de la corrupción y de estos casos de corrupción administrativa, como me refería, y eso lo hacía anteriormente al caso Antipulpo, y decía, bueno, es que hay unas 22 entidades del Estado que de una manera u otra fueron tocadas por este tentáculo, pero uno nunca piensa que en el ámbito cultural también se pueda desarrollar ese tipo de actividades. Entonces, eso es otro punto que habría que observar. Clara, quisiera que nos hablaras, antes de ya finalizar este programa, sobre la mujer en el sector cultural. ¿Qué papel tiene la mujer en el ámbito cultural? Bueno, yo creo que, bueno, ya se acerca el 8 de marzo y siempre es una fecha propicia para poner en valor el extraordinario trabajo que hacen tantas mujeres para abrir espacios de participación y para poner en escena nuestras visiones, nuestras problemáticas, nuestras demandas, pero ¿por qué no también nuestros sueños, nuestro deseo de superación? Nosotras hemos pasado de tener roles muy tímidos o estar circunscritas a estos roles impuestos a tener liderazgo en casi todos los niveles, a impulsar proyectos, programas y seguir abriendo espacios de participación a nuevas generaciones, porque las mujeres como lideresas estamos en programas de formación que buscan pasar antorcha a otra generación. Hay una serie de maravillosas artistas desde nuestras pioneras, qué sé yo, una Monina Solá, que abrió paso desde niña, porque inició apenas a los 4 años, antes de la década del 30, hasta las generaciones de nuestras maestras que pasaron a ocupar puestos de liderazgos en dirección, dramaturgia, en producción, incluso en el propio Estado. Y tú puedes ver una diferencia cuando hay una mujer que está dirigiendo, insiste en abrir brecha y abrir espacio a grupos que son tradicionalmente excluidos o acercar a las nuevas generaciones. Eso lo podemos ver. También tenemos una voz cantante en la creatividad. Yo creo que hay una serie de problemáticas sociales, humanas, que
que se recogen en el teatro desde la mirada femenina y desde el accionar de las mujeres. Hay dramaturgas y directoras maravillosas, puedo hablar de una Margaret Sosa, de Ingrid Luciano, o actrices que han pasado a un rol de gestión, como Ruth Demeterio, que recientemente la saludo, recientemente va a abrir su centro cultural, o qué sé yo, una Senia Rodríguez, Marily Gallardo, que trabajan en las comunidades a nivel local y tienen que desafiar una serie de problemáticas. Margarita Castillo también trabaja en comunidades rurales y urbanos marginales y tienen propuestas maravillosas de un pase de antorcha de la tradición a las nuevas generaciones. Y además de vernos y repensarnos en nuestra diversidad de identidades. Y ahí hay un papel súper importante en el reconocimiento de la historia y la celebración de la afrodescendencia, de la negritud dominicana. Y eso es, digamos, una trinchera que se está, es un combate, ¿verdad?, que se tiene desde la cultura. Queremos, bueno, aquí hablando de mujeres, Joseline Espinal dice en el chat de YouTube de Edith Febles, menciona que los centros culturales de los barrios están totalmente abandonados. Efectivamente, Joseline, y es una pena, yo creo que es un desafío para el nuevo ministro de Cultura, porque hay toda una estructura que tiene que revitalizarse. Están las casas de cultura a nivel provincial, están los consejos regionales de cultura, o sea, la Ley General de Cultura sí tiene estructuras para hacer ese trabajo local posible. Además, los ayuntamientos, los gobiernos locales tienen un mandato ahí. Lo que hace falta es pensar esa estructura y un liderazgo que pueda pelear presupuestos, pero que también pueda colocar el tema en la agenda pública y no desde la perspectiva, vuelvo y te repito, del espectáculo, que si bien es un brazo importante, no es el único. No incorpora la diversidad y los aportes de este ecosistema cultural, que es más que un movimiento, es muy diverso, es muy complejo y tiene grandes aportes que trascienden lo económico. La cultura no puede medirse únicamente desde la economía. Los aportes en términos de identidad, de cohesión social, como te decía, hasta de construcción de salud mental, son invaluables. Sí, y mucho más trascendente que lo económico, aunque también, como hablabas de la encuesta de consumo cultural, 1.700 millones de pesos anuales invierten las familias dominicanas en actividades culturales. O sea que a la gente en República Dominicana le interesa la cultura. Agradecemos mucho a Clara Morel, quien estuvo aquí con nosotros hablando sobre algo tan importante como la cultura para nuestro país. Nos vamos a una pausa y luego regresamos ya con la despedida de este programa.